La llamada llegó a las 11:47 de la noche. Arsenal había hecho una oferta que cambiaría todo. 70 millones de euros sobre la mesa. Pero lo que Arda respondió, nadie se lo esperaba. Hola amigos, soy vuestro narrador de historias del fútbol. Esta no es una historia cualquiera sobre transferencias. Esta es la historia de cómo Arsenal pensó que podía comprar el corazón de un madridista. Y se llevó la sorpresa de su vida. Porque lo que pasó después de esa llamada, lo que Arda le dijo a Mikel Arteta, y la reacción de Florentino cuando se enteró, eso va a cambiar todo lo que creías saber sobre la lealtad en el fútbol. Así que si quieres saber cómo un joven de 19 años rechazó 70 millones sin pestañear, dale like a este video, suscríbete al canal y quédate hasta el final. Porque esta historia apenas está empezando. Pero antes de llegar a esa llamada que cambió todo, necesitas entender lo que había pasado las semanas anteriores. Porque Arsenal no llamó por casualidad. Tenían un plan. Un plan que habían estado preparando durante meses. Y lo que te voy a contar ahora sobre ese plan, eso no era nada comparado con lo que Arda les iba a responder. 3 semanas antes, en las oficinas del Emirates Stadium, Mikel Arteta había colgado una foto en su despacho. No era de Özil, ni de Bergkamp, ni de Henry. Era de Arda Güler. Este chico, había dicho Arteta a sus asistentes, es nuestro futuro. Edu Gaspar, el director deportivo, había asentido. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? La respuesta de Arteta fue clara. Lo que sea necesario. Pero lo que no sabían es que lo que sea necesario iba a chocar contra algo mucho más fuerte que el dinero. Algo que Arda había construido en su corazón desde el primer día que pisó Valdebebas. Ima et me continues. Y esa respuesta que iba a dar, esa frase que pronunciaría por teléfono, iba a convertirse en una de las declaraciones más emotivas de la historia del Real Madrid. Arsenal había hecho sus deberes, habían estudiado cada movimiento de Arda, cada gesto, cada palabra en las entrevistas. Sabían que era joven, que tal vez el dinero podría tentarlo. Habían preparado un proyecto especial. La camiseta número 10. Un salario que lo convertiría en uno de los mejor pagados de la Premier League. Incluso habían contactado con leyendas del Arsenal para que le hablaran del club. Pero había algo que no habían considerado. Algo que estaba a punto de destrozar todos sus planes en una conversación de 15 minutos. Porque cuando Arda cogiera ese teléfono, cuando escuchara la oferta completa, su respuesta no solo iba a rechazar 70 millones. Iba a rechazar una forma de entender el fútbol. Era martes por la noche. Arda había terminado de cenar con su familia en Madrid. Su teléfono, que normalmente tenía en silencio después de las 10, empezó a sonar. Número desconocido. Prefijo más 44. Reino Unido. ¿Diga? Respondió en inglés, todavía con acento turco. Arda, soy Mikel Arteta, entrenador del Arsenal. El silencio duró 3 segundos. 3 segundos que cambiarían el curso de esta historia. Lo que pasó en esos primeros minutos de conversación, las palabras exactas que Arteta usó para intentar convencerlo, eso te lo cuento en un momento. Porque primero necesitas entender lo que Arda estaba sintiendo en ese momento. Arda se quedó de pie junto a la ventana de su apartamento. Desde allí se veía la ciudad de Madrid, las luces que brillaban como estrellas en la tierra. Su corazón latía fuerte, pero no de emoción, de algo más profundo. Porque en ese momento le vinieron a la mente todos los momentos que había vivido desde que llegó al Madrid. El primer día en Valdebebas, cuando Ancelotti le había dado la mano y le había dicho: «Bienvenido a casa, hijo». Y esa palabra, casa, iba a resonar de una forma muy especial en la conversación que estaba a punto de tener. «Arda», continuó Arteta,
Sé que esto puede sonar extraño, pero te llamo porque creemos que eres el futuro del Arsenal. Hemos preparado algo especial para ti. La oferta era mareante. 70 millones de euros al Real Madrid. Un salario de 8 millones por temporada. La camiseta número 10. Un proyecto de 5 años como estrella del equipo. Una casa en Londres completamente amueblada. Arteta había terminado de hablar. El silencio se extendió por el teléfono. 5 segundos. 10 segundos. 15 segundos. Lo que Arda iba a decir a continuación, esas palabras iban a ser compartidas por toda la prensa deportiva mundial. Iban a emocionar a millones de madridistas. Y lo más importante, iban a demostrar que hay cosas que no se pueden comprar con dinero. Arda respiró profundo. Miró una vez más por la ventana. Vio las luces de Madrid y sintió algo en el pecho que no era ambición por dinero. Era amor. Amor puro por una camiseta blanca. «Miquel», dijo finalmente, con una voz que temblaba no de nervio, sino de emoción. «Te agradezco la llamada. Te agradezco pensar en mí. Pero hay algo que necesitas entender». Arteta escuchaba atentamente del otro lado. «Yo no vine al Real Madrid por dinero. Vine porque es mi sueño desde niño. Vine porque es mi casa. Y prefiero morir que dejar el Bernabéu». El silencio del otro lado del teléfono fue ensordecedor. Arteta no había esperado esa respuesta. Nadie rechaza 70 millones de forma tan categórica. «¿Estás seguro?», preguntó Arteta. «Es mucho dinero, Arda, y el proyecto es serio». La respuesta de Arda fue aún más contundente. «Miquel, puedes ofrecer 100 millones, 200 millones. Puedes ofrecerme la presidencia del Arsenal, pero no entiendes algo fundamental. Yo no soy un futbolista que juega en el Madrid. Soy un madridista que juega al fútbol». Y esas palabras, esa declaración que acababa de hacer, iban a llegar a oídos de alguien que le cambiaría la vida para siempre. 3 días después, Arda recibió una llamada diferente. Esta vez, el número aparecía guardado en su teléfono. Florentino Pérez. «Arda, hijo», dijo el presidente con una voz cargada de emoción. «Me ha llegado la noticia de tu conversación con el Arsenal». Arda no sabía cómo había llegado esa información a Florentino, pero el presidente continuó. «Esas palabras que dijiste, eso de preferir morir antes que dejar el Bernabéu, eso no se enseña en ninguna academia de fútbol. Eso nace del corazón». «Por eso», continuó Florentino, «el club ha decidido algo. Vamos a renovar tu contrato. No porque tengamos miedo de que te vayas, sino porque queremos que sepas que valoramos tu lealtad tanto como tu talento». Arda se quedó sin palabras. La renovación incluía contrato hasta 2030, cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, aumento salarial significativo. Compromiso de ser pieza clave del proyecto. Pero lo más importante de esa llamada no fueron los números. Fue lo que Florentino le dijo al final. Esas últimas palabras que convertirían a Arda en algo más que un jugador para el Madrid. «Arda», dijo Florentino antes de colgar, «en este club hemos tenido muchos galácticos. Hemos tenido cracks mundiales, balones de oro, leyendas. Pero ¿sabes qué es lo más difícil de encontrar? Un corazón madridista auténtico. Y tú lo tienes. Bienvenido para siempre a tu casa, hijo». Cuando Arda colgó el teléfono, tenía lágrimas en los ojos. No de tristeza, sino de una felicidad tan profunda que no cabía en su pecho. Esa noche, Arda publicó en sus redes sociales una foto muy simple. Él con la camiseta del Madrid, besando el escudo, con una frase que se volvió viral. «El dinero compra jugadores. La pasión crea leyendas. A la Madrid y nada más». El post tuvo 3 millones de likes en 24 horas. Arsenal nunca más volvió a llamar. Arteta, en una entrevista posterior, diría: «Respeto profundamente su decisión.
Es el tipo de lealtad que ya no se ve en el fútbol moderno. Pero la historia más hermosa vino de los aficionados del Madrid. Al día siguiente del entrenamiento, más de 2000 personas se congregaron en las puertas de Valdebebas con una pancarta gigante. Arda, tú eres la razón por la que creemos en el fútbol. Pero esta historia de lealtad, esta demostración de amor por la camiseta, iba a ser puesta a prueba muy pronto. Porque lo que pasaría 2 semanas después, lo que Barcelona haría para intentar fichar a Arda, eso iba a superar todo lo que habías visto hasta ahora. Y cuando sepas quién fue la persona que contactó con Arda de parte del Barcelona, cuando sepas qué le ofrecieron, y sobre todo cuando sepas cómo reaccionó Arda esta vez, vas a entender por qué esta historia de 70 millones rechazados era solo el comienzo de algo mucho más grande. Si te ha emocionado esta historia, si crees que la lealtad todavía existe en el fútbol, dale like a este video, compártelo con tus amigos madridistas y suscríbete al canal, porque las historias de corazón como esta son las que necesita el fútbol moderno. Y en el próximo video, la historia con el Barcelona que va a dejarte sin palabras. ¡Hasta la próxima, amigos! Por cierto, ¿sabéis quién fue la primera persona que llamó a Arda para felicitarlo por rechazar al Arsenal? Os lo digo en el próximo video, pero os adelanto que su reacción os va a sorprender.